Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, pues ya estamos aquí en directo abriendo consultorio de bolsa, hoy con el director de inversiones de Cow Markets, Juan Esteve. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de saludarte. Bueno, pues igualmente, aquí con el mercado ya lo ves, parece que contento, tranquilo, aunque las bolsas europeas están un poco más tibias después de los nuevos máximos de anoche del mercado americano. Sí, la verdad que sí, la verdad es que por lo menos vemos un poquito de calma después de esas caídas que hemos sufrido en el IBEX y que nos han llevado otra vez a esos niveles importantes de los 11.000 puntos. Pero claro, hoy también es cierto que vamos a tener quizá un día más tranquilo con esa festividad de Estados Unidos. Pero al final Estados Unidos, como ya sabemos, es un mercado que tira muchísimo y al final es lo que empuja al mercado europeo en la parte positiva y en la parte negativa también muchas veces. Cierto es. ¿Qué les preocupa a los oyentes de Capital Radio? Vamos a adivinarlo. Bueno, vamos a escucharles mejor o leerles, porque tanto en el chat de YouTube, donde nos están viendo en streaming directo, como por los canales de correo electrónico o el WhatsApp, ya nos van dirigiendo un buen montón de preguntas también a través de la página web, que incluso, mira, voy a empezar por ahí, por la página web que pregunta José Luis Yagüe, por tu opinión sobre, y por fundamentales, dice, sobre eDreams, y es la compañía que le interesa, eDreams. Sí. Pues vamos a echar un vistazo a eDreams, a ver qué... Vale, eDreams por fundamentales, a ver, aquí hay diferentes formas de visualizar quizá el concepto. eDreams sabemos ya que es una web de reservas de viajes, de reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Claro, aquí... sí que hubo un auge muy importante en este tipo de compañías, un auge que ya vimos en su momento como tuvieron una atracción muy importante de cara a los inversores y como las acciones, las cotizaciones tuvieron un comportamiento muy, muy positivo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en una situación en la que en algunos casos se podría pensar que vamos hacia una situación estacional en la que quizá hay muchos más viajes, por lo tanto más beneficios, pero no debemos de olvidar que la globalización lo que nos lleva también es a poder diluir lo que antes entendíamos. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en España sí que tenemos claro que el periodo alto para el sector turismo es junio, julio, agosto, septiembre y ya se va diluyendo un poco en el tiempo. Ahora mismo, con la globalización y en este tipo de portales que tienen un comportamiento más global en todo el mundo y después de la pandemia que sufrimos del COVID, hemos visto como todas estas compañías no centran tanto sus beneficios en un periodo que podríamos pensar vacacional, como aquí en España, que como dices es junio, julio, agosto y septiembre, sino que lo han diluido más en el tiempo. Por lo tanto, aunque sí que es cierto que el sector turístico tiene un tirón, y continúa teniendo un tirón importante, deberíamos tener en consideración dos cosas. Primera, esa dilución en el tiempo, no centralizarlo todo o pensar que la gran parte de beneficios nos va a venir precisamente en este periodo estival, sino que se diluye muchísimo más. E incluso estamos viendo, porque a mí el sector turístico es un sector que me interesó muchísimo, y por eso digo porque lo he estado estudiando bastante. Lo que sí que hemos estado viendo es que en muchas ocasiones esas pautas estacionales, vacacionales o de viajes se diluyen más hacia épocas en los que tienen un precio menor. Ya la gente no viaja tanto, continúa viajando en verano, lógicamente, pero no viaja tanto como se viajaba hace 4 o 5 años en verano, sino que diluye mucho más el tiempo o muchos más los viajes en otras estaciones que en otros países a los que se va a dirigir pueden ser mucho más económicos. Por otra parte, también he visto cómo en todas estas aplicaciones, imaginémonos también pues Booking, todas las compañías, TripAdvisor, todas las compañías que conocemos que están más o menos enlazadas en el mismo tema. Lo que hemos visto es que también ha habido una reducción de su volumen de negocio bastante importante. Y esto es debido a que en muchas ocasiones los viajeros, las viajeras, utilizan estas plataformas como indicador ¿cómo decirlo?, planificador de sus viajes y luego se dirigen hacia otras, directamente a los hoteles, directamente a las aerolíneas, a la hora de poder hacer sus reservas y poder gestionar de una manera más independiente. Por eso digo que, así como tuvo un tirón muy importante hace unos años cuando surgieron todas estas compañías, últimamente estamos viendo cómo tiene una dilución bastante importante, tanto en periodos estacionales como en su volumen de negocio final. Lo podemos ver precisamente en el gráfico que estás enseñando, Luis Vicente, en cómo últimamente, durante los últimos periodos, durante los últimos ejercicios, está en una lateralidad bastante importante, una lateralidad
perdón, que se me traba la lengua, en la que no consigue salir. Y eso es precisamente debido a todas estas variables que estoy comentando. Por lo tanto, como una inversión a largo plazo en la que pudiéramos pensar que puede tener un comportamiento muy positivo, no sería para mí el caballo de batalla de mi cartera. Es una compañía que lo puede hacer bien, pero tampoco espero que sea una compañía que nos pueda dar unos beneficios realmente elevados o que pueda pensar que pueda tener un comportamiento, un crecimiento prolongado durante el tiempo. Pues sí, Dreams, análisis completísimo del primer valor por el que nos preguntan nuestros oyentes. En el WhatsApp de Capital Radio vamos a escuchar la siguiente pregunta. Adelante con ella. Muy buenos días. Hola, buenos días. Soy Carlos desde Madrid. ¿Sí? Para el señor analista, 2 preguntas rápidas y escuetas. A ver. Santander, ¿la ve cayendo o la ve subiendo en el corto plazo? Estoy en plusvalías. ¿Y Tesla, se puede entrar? Y en el caso que se pueda entrar, si la ve que puede tener algún rango, ¿qué objetivo vista al corto plazo como Santander? Vista 2-3 meses. Gracias. Muchas gracias. Como la única norma de este consultorio es un valor por persona, para dar más espacio a las preguntas, puedes elegir, Juan, la que prefieras, Santander o Tesla. Pues está complicado, porque las dos tienen mucha... Bueno, puedes comentar... Las dos tienen... Sí, las dos tienen un recorrido interesante. Y si quieres, nos quedamos con Tesla, porque quizá... O mira, Banco Santander, que lo habéis mostrado ahora, si quieres, me da igual, Banco Santander. Mira, Banco Santander, y nos centramos en Banco Santander porque me gusta el sector... O sea, el sector financiero es un sector que a mí me gusta, pero sí que es cierto que vamos hacia la dirección de que no sea tan rentable. Quiero decir, si nosotros miramos el Banco Santander y lo vemos desde su comportamiento en el año 21, 22, el año 22. En el año 22, desde el año 22 hasta la fecha, ha tenido un comportamiento muy, muy positivo, muy, muy positivo. Pero en los últimos periodos, en las últimas sesiones, ya hemos visto cómo empieza a tener esa debilidad que es lógica y normal en la situación en que nos vamos a encontrar, que va a ser bajadas de tipos de interés. Es decir, si nosotros miramos el gráfico que has mostrado y lo vemos desde el 4 de junio, es decir, desde hace un par de semanas, vemos como efectivamente tenemos bajada tras bajada, tras bajada, tras bajada. Eso es un escenario que, a mi parecer, es lógico y es el escenario que se van a encontrar el sector bancario. El sector bancario, pensemos también que es un sector en el que cuando tenemos unos altos tipos de interés se ven muy beneficiados por esta situación, porque al final es algo que les beneficia en cuanto a sus resultados. Claro, si ahora estamos bajando tipos de interés, que hemos empezado ya el Banco Central Europeo con esa bajada de 25 puntos básicos, aunque también es cierto que no es previsible que durante los próximos meses vuelvan a bajar tipos de interés, sí que es lógico y normal pensar que esos ciclos de los tipos de interés, o sea, los ciclos de tipos de interés es muy sencillo. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, vamos hacia la situación en la que vamos a tener la inflación más tarde que pronto controlada y, por lo tanto, las bajadas de tipos de interés van a ser cada vez más paulatinas. Cuando bajamos esos tipos de interés, los bancos se pueden ver beneficiados por 2 partes. Una es que dan más crédito. Lógicamente, al bajar de tipos de interés, lo que pretende el Banco Central Europeo es incentivar el consumo, es decir, que la gente pueda pedir préstamos, las empresas pueden pedir préstamos para endeudarse y hacer crecimiento de la propia compañía, es decir, que la economía crezca. Ahí el banco sí que aumenta sus márgenes de beneficio en cuanto a los préstamos que está ofreciendo, diferentes productos. Pero también es cierto que diluye sus beneficios en cuanto a los intereses que estaba cobrando anteriormente. Por lo tanto, es lógico y normal pensar que vayamos hacia una situación en la que el precio de las cotizaciones deje de ser atractivo de cara a los inversores, pero no por el comportamiento del banco en concreto, sino porque haya sectores que sean más atractivos. Por ejemplo, lo que también es lógico pensar es que cuando los tipos de interés bajan, las empresas tecnológicas, que suelen ser las más endeudadas, se ven beneficiadas por esas bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, suele ser esa rotación de cartera suele ser algo suficientemente atractivo de cara a los inversores y las inversoras para rotar de un sector bancario que no es que no sea rentable, sino que deja de tener unos márgenes tan atractivos como tenía anteriormente y, por lo tanto, rotar esas inversiones hacia otros sectores más interesantes. Por lo tanto, y resumiendo que me enrollo, sí. Dentro de unos meses,
sí que puede ser rentable, pero pensemos que para un largo plazo vamos a ver una disminución de las cotizaciones. Pues visto, Santander, además con una buena lección de economía para poner en contexto, efectivamente, cómo se mueven los valores y cuál es su relación con el comportamiento y los hábitos de la gente, ¿no? Es que al final todo esto está conectado. Así que agradecemos muy bien la explicación de Juan. También los hábitos que tenemos la gente y la psicología de los inversores. Sí, señor. La siguiente pregunta la leo del chat de YouTube, de las personas que nos están viendo. Ocampo pregunta por el grupo AXA, por la aseguradora francesa, por favor, sin más detalles. Así que vamos a ver qué te parece. Vamos a verla. Pues vamos a ver. Y examinamos a esta compañía. AXA. Claro, el sector, mira, aquí sí que podemos ver muy claramente también, si vemos el gráfico, como desde hace principalmente unos días, al principio de mes, hemos tenido también una caída bastante importante. Claro, aquí venimos de una subida también bastante impresionante desde noviembre del año 2023, con lo cual, si lo miramos por el gráfico, ahora mismo estamos en una zona de soporte tremendamente relativa, que es la de 29,05. Esa zona de soporte ha funcionado en noviembre del año 2023, en diciembre del año 2023, en enero del 24, y ahora mismo volvemos a esa situación a fecha del 14 de junio, cuando vuelve a tocar esos precios y ha rebotado. Con lo cual, yo me fijaría mucho en esa situación, en esos niveles, en ese soporte de 29 redondos, en el cual ahora ha rebotado y en el cual no encontramos una referencia clara, a no ser que nos vayamos a unos precios de 31, o yo incluso me acercaría más a niveles de 32. Por lo tanto, soportes en 29, resistencias en 30 y 32 me quedaría. Muy bien, pues visto AXA, siguiente pregunta, la escuchamos en el WhatsApp. Adelante con ella, buenos días. Hola, buenos días, Javier de Madrid. ¿Qué tal? Mi consulta para el analista es qué le parecería una entrada en estos precios en el CAC 40 y con qué posible objetivo. Gracias. Gracias, aprovechando las rebajas, ¿no?, de la tensión que está generando en Francia el adelanto electoral. Yo personalmente me quedaría un poquito al margen. Tengamos en cuenta, o sea, por dos cuestiones. Uno, lógicamente, por el tema político, y otra, porque hablamos también de la rotación. O sea, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que debido a esa situación, no es que el CAC no sea una buena inversión, sino que al final se busca, de cara a este periodo estival en el que hay menos volumen de negociación, muchas casas de análisis están recomendando, y muchos inversores están haciendo también, están recomendando ir a otros mercados europeos, como puede ser el español o puede ser el alemán. Por lo tanto, en una situación en la que estamos ahora, que vamos de camino a una baja de negociación por el periodo estival, esto es normal, y teniendo en cuenta que existen mercados que son quizá ahora mismo más atractivos, yo personalmente, y viendo también la situación política, yo personalmente esperaría hasta después de verano. Muy bien, pues aquí seguimos en directo en Capital Radio. Estaba viendo los teletipos, las informaciones, los flashes de las noticias, y hay una buena para España, y lo ha dicho en el Congreso el presidente del Gobierno, y es que la Comisión Europea ha sacado a España del procedimiento de déficit excesivo en el paquete de primavera que se está publicando hoy, en el que, bueno, hay otros países que no tienen tanta suerte, en este caso como España, que aunque incumple el objetivo de déficit, los presupuestos y los compromisos de reducción del año que viene y el siguiente, pues le dejan fuera de momento a España de esta situación del procedimiento de déficit excesivo. Ya veremos qué pasa con Francia y con Italia, que ahí las cosas son algo distintas, precisamente hablando de Francia, Juan. Sí, la verdad que sí. Pensamos que estamos, al ser vecinos estamos muy cerca, pero claro, las connotaciones políticas de los mercados son bastante diferentes. En el chat de YouTube, Ernesto dice, pregunta para el señor Esteve, ¿cómo ve para entrar ahora en Xiaomi o en Geely Auto? Xiaomi también tiene sus autos, su auto eléctrico, como sabes, es una de las noticias del año. Y Geely Auto, no sé, elegir una de las dos. No sé si sigues las empresas chinas o alguna de ellas. Sí, la verdad que sí, porque es algo que me interesa muchísimo desde hace ya bastante tiempo, cuando empezó el tema de los coches eléctricos y tal y cual. Yo, entre las dos, me decantaría por Xiaomi. ¿Xiaomi por qué? Por la diversificación que tiene y porque es una compañía que hemos visto cómo ha crecido de una manera exponencial durante los últimos años y me resulta bastante más atractiva que quizá la otra compañía, que es solo de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Los vehículos eléctricos tenemos aunque han sido compañías que han tenido un comportamiento
fantástico y lo van a continuar teniendo. Tenemos un problema ahora mismo, que es esos aranceles que van a poner a partir del mes que viene, si no recuerdo mal, es a partir de julio, sí, a partir de julio, a los coches eléctricos en Europa. Claro, eso va a minimizar, quizá, o sea, no va a ser un impacto grande, porque no lo va a ser, pero sí que va a tener unas connotaciones en las que quizá los consumidores, pues lógicamente, viendo los precios igualados, van a optar más por la confianza que les puede dar un vehículo de este continente. Por eso Xiaomi, que tiene una diversificación espectacular, es decir, tiene móviles, tiene televisores, tiene ordenadores, tiene coches, tiene productos de hogar, tiene una diversificación muy grande, y al tener esa diversificación le permite abarcar diferentes tipos de campos, diferentes tipos de productos y diferentes tipos de públicos que al final se retroalimentan entre ellos. Entonces, yo por mí, o sea, para mi parecer, si tuviera que elegir alguna de las dos, elegiría sin duda Xiaomi. También ahí en el chat, Santiago está interesado por Synopsys. Dice que te parecería una entrada en esta compañía en Estados Unidos o en Alemania. La diferencia, claro, es la divisa en la que entras. Claro. Yo ahora mismo elegiría en Alemania, perdón. Porque claro, el cambio que ahora estamos viendo, que quizá no es el más conveniente, también nos puede afectar muchísimo a la rentabilidad. Eso tengámoslo en cuenta, porque sí que es cierto, o sea, esta pregunta está muy bien, porque muchas veces los inversores, las inversoras no tienen en cuenta ese cambio de tipo, y ese cambio de tipo puede ser en algunas veces positivo y en algunas veces negativo. Por eso yo personalmente preferiría más acercarme a una inversión en Alemania, en Europa, porque ese tipo de cambios, esos movimientos de cambio, que se pueden ver reflejados lógicamente en la cotización, no van a incrementar o no van a reducir los movimientos que pueda tener en los resultados de la propia compañía. En cuanto a la compañía, yo veo que es una compañía que ha tenido un desarrollo o ha tenido un comportamiento fantástico, está en máximos, que eso también es importante, y no olvidemos que porque esté en máximos no significa que nos tenga que dar vértigo. Hay una escuela de inversión, como ya sabes, Luis Vicente, que aboga precisamente por invertir en aquellas empresas que estén en máximos históricos. Y la razón es muy sencilla, y es que cuando una empresa está en máximos históricos, esa escuela de inversión dice que es en su mejor momento y que es cuando se debería invertir en ella. Entonces, yo personalmente, como digo, me encajaría más invertir en Alemania en esta compañía. Muy bien ese apunte también de las escuelas de inversión, porque efectivamente no solo hay estilos, hay escuelas y se aprende de todo mucho. Exacto. Hay que diversificar. Efectivamente. Mira, aparece aquí una pregunta clásica de los últimos días, Naturgy de nuevo. Hay que ver cuántas personas nos están preguntando por Naturgy después de lo sucedido de la caída, el descalabro que vivió la pasada semana. El caso de Daniel dice que las tiene a 22 euros y no sabe si venderlas con pérdidas para irse a otra cosa o esperar. Claro, en 22 compró precisamente en esa caída, porque vemos un gap que hubo desde 24.56 a esa apertura de 22, y precisamente aquí es donde compraría el oyente. Claro, Naturgy está en una situación bastante complicada y una situación en la que, si vemos el gráfico, tenemos un soporte que está bastante alejado todavía. Bueno, bastante alejado tampoco, estamos en 20. El soporte estaría en 19,53. El problema que tiene Naturgy no es solamente el análisis técnico, sino qué es lo que puede, o sea, cuál es la percepción que tengan los inversores y la tranquilidad que puedan tener los inversores. Una de las cosas que menos gusta, o menos nos gusta, me incluyo, a los inversores es la intranquilidad que puede generar una compañía o las situaciones que pueda generar una compañía. Por eso, yo personalmente sería una compañía a la que me mantendría al margen, por lo menos hasta que no cierre ese gap, hasta 24. Sí que es cierto que si buscamos una inversión por momento, es decir, una inversión a corto plazo que podamos sacar alguna rentabilidad en un hecho concreto, siempre hay, en análisis técnico siempre se dice que los gaps tienden a cerrarse, y ese gap desde los 20 que está ahora hasta los 24, pues es muy atractivo. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir eso? Ese es el problema, que igual puede tardar una semana, que puede tardar 3 meses. Claro, eso hay que tenerlo en mente. Volvemos a escuchar en el WhatsApp preguntas de nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que me diera su opinión sobre Amadeus. La tengo en cartera con ligeras pérdidas. Muchas gracias y un saludo. Gracias, Amadeus, en cartera con ligeras pérdidas, empresa tecnológica de reservas.
A mí Amadeus es una empresa que me gusta. Es una empresa que creo que hemos comentado alguna vez en el consultorio, porque ya se ha preguntado por ella. Es una compañía que me gusta. Es una empresa que además es prácticamente el líder en su sector, pero tiene un problema en cuanto a análisis técnico. Y el problema en análisis técnico es que no consigue superar, o sea, tiene cierta lateralidad con un rango muy amplio entre los 66 y si nos vamos para abajo hasta los 50. Tiene esa lateralidad muy amplia. ¿Qué ocurre con Amadeus? Que históricamente, cuando suele tener su mejor comportamiento, es después también de este periodo estival que tenemos. O sea, en algunos casos, lo hemos visto quizá a principios del año 2023, cuando su mejor momento fue de mayo a noviembre, coincidió con el periodo estival, pero si nos vamos a otras épocas, esas buenas situaciones las tiene después de ese periodo estival. Es una compañía, como decía al principio, que o sea, yo no la tendría como mi caballo de batalla en una cartera, porque tampoco espera que tenga un comportamiento súper espectacular y que podamos tener unos beneficios grandes, pero es una compañía que dentro de una cartera lo suficientemente diversificada nos puede permitir a medio o largo plazo compensar esas rentabilidades o hacer una diversificación adecuada y compensar con unas rentabilidades lo que otras compañías nos pueden dar con pérdidas. Muy bien, pues visto Amadeus. En el chat de YouTube vuelvo a leer porque hay muchas preguntas por aquí. Carlos está interesado en Porsche y en particular en si piensas, Juan, que es un buen momento para entrar en Porsche Automobile Holdings. PH3 dice que es el RIC. Gracias por la ayuda. Porsche. Un momentito. Estaba pensando en Ferrari, según preguntaba por Porsche, como estamos en la línea de lujo. Ferrari va a sacar su primer eléctrico, contábamos esta mañana, a $500,000. No sé si eso es un precio alto o bajo para la gente a la que se dedique. A mí no me llega. Pero bueno. A mí tampoco, pero no sé si a los multirricos les parece caro o barato un Ferrari. Claro. A 500.000. Claro, ahora, o sea, eso es muy interesante porque ya no solamente que tengan la capacidad para adquirirlo, sino que o sea, la gente que tiene esa capacidad adquisitiva de poder comprar ese tipo de vehículos esté interesada por los coches eléctricos de esa categoría. Porque, yo hablo, por ejemplo, yo en mi caso, a mí me encantan las motos de toda la vida, y una moto eléctrica no la termino de ver. Entonces pienso que los vehículos, a la gente que le gustan los coches de moto, en este caso los coches, quizá los vehículos eléctricos no la termino de ver. Sí, Porsche, piensa, se nos termina el tiempo. Es que se nos va el tiempo, sí. No solo un comentario rápido. Vale. Si los Ferrari son rápidos, imagínate un eléctrico Ferrari, ¿cómo debe salir de Claro, tiene que ser una pasada. Bueno, Porsche. Tiene que ser una pasada. Porsche, ahora mismo, después de las caídas que hemos visto durante estas últimas sesiones, sí que podemos ver cómo está en una zona de soporte bastante importante en torno a los quizá ha perdido esa zona de soporte y se ha ido más para abajo. Tendríamos una resistencia 72,38, pero el soporte lo hemos perdido, con lo cual habría que buscar algún catalizador. Yo me esperaría. Yo ahora mismo no soy una compañía que me planteara entrar, por mucho que me gustará un Porsche, pero esperaría quizá que pueda remontar y que pueda llegar a esos niveles de 72. A partir de ahí plantearía una entrada, pero ahora mismo no la veo. Bueno, yo creo que a una rápida antes del minuto de oro nos da tiempo. ASML, que es una clásica, que yo creo que conocéis muy bien, pregunta Nasisi, se llama quien pregunta por analizar ASML. ASML Holding es una compañía que a mí me gusta mucho, es una compañía que conocemos muchísimo y ahora mismo está también en una situación, volvemos a lo que comentábamos también anteriormente, está en una situación en la que se encuentra está muy cerca otra vez de los máximos históricos. Los tocó en marzo de este año, ha vuelto para atrás y se encamina otra vez hacia esos máximos. Yo creo que esa compañía es una compañía que quizá al corto plazo nos puede dar algún vaivén, pero pensándola a medio o largo plazo, es una compañía que sin duda yo tendría en la cartera. Es una compañía que me gusta muchísimo su comportamiento y su modelo de negocio. Bien, pues atención, porque llega el minuto de oro. Veamos, Juan Esteve, ¿qué has elegido hoy para terminar nuestro consultorio? Yo tengo dos propuestas claras. Una, sector turismo español, ya lo hemos comentado, creo que es un sector que tiene un atractivo suficiente como para poder incluir en nuestras carteras. Y no me olvidaría de Estados Unidos. Estados Unidos, sector tecnológico, y además focalizaría más en inversiones en empresas de mediana y pequeña capitalización, ligadas al sector innovador
inteligencia artificial, robótica, aeroespacial. Yo creo que esas son mis claves de inversión para este periodo estival que nos acercamos. Ideas de oro de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Gracias, Juan, por acompañarnos y buen día. Un placer, encantado. Pasa buen día.